Rubén, cuéntanos por favor, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, yo me enfermé en diciembre del año antepasado. Me empecé a sentir muy débil, muy decaído. De hecho, llegó el momento en que pues vomité sangre un 24 de diciembre. De allí al amanecer el 25 me llevaron al hospital, al seguro. Ahí me atendieron, estuve hospitalizado 15 días, me hicieron estudios. Me dijeron que pues mis riñones ya estaban deteriorados, que estaban muy pequeños, que no me servían, que había la posibilidad que posiblemente me tenían que dializar para poder seguir viviendo, para posteriormente pues a un trasplante. ¿Te dio un solo riñón? Un solo riñón. Salí en enero, como el 15 de enero más o menos. Transcurrieron de enero a mayo. El 21 de mayo, 19 y 20, yo me empecé a sentir un poco mal. De hecho, mi color estaba muy pálido, mi piel estaba áspera. Me sentí muy mal, me llevaron al hospital. Ese día en la noche me dio un paro respiratorio, me metieron a urgencias y ahí estuve 2 días. Posteriormente me subieron al piso 8, fue donde me hicieron la diálisis. A partir del 24 de mayo. Cuando a él le dio el paro respiratorio, salió el doctor y nos dijo a su mamá y a mí pues que pues estaba muy grave, que había la posibilidad de que le hicieran la diálisis, que si no nos daban 3 días de vida para él. ¿Cuándo fue la operación? La operación fue el 23 de mayo y como a los 8 días posteriores me dieron de alta. ¿De 2007? Empezó en diciembre de 2006. Ajá. La vez que se puso que empezó a vomitar sangre. Ajá. Y me operaron el 23 de mayo del 2007. Pero de diciembre a mayo, fue cuando él se sentía cansado. Tenía que subirse a los camiones, pero un brincoteo o una frenona así fuerte, él le dolía mucho todos sus cuerpos, sus huesos. Cuéntanos de los medicamentos que tomaste. Me dijiste que fueron hasta 13 diferentes medicamentos que estabas tomando, entre ellos el diclofenaco. Sí. Bien, entonces conmigo empezaste a tratarte con los magnetos y platícanos qué has sentido con los magnetos. Mire, el día 19 de febrero, un día antes, mi mamá me comentó respecto a los magnetos aquí con usted. Al día siguiente, 19, pues venimos para que me atendiera, del cual a partir de ese día 19 de febrero a la fecha que traigo mis magnetos, ha habido un cambio totalmente en todo mi cuerpo, en todo mi organismo. Me he sentido muy bien. O sea que ya estás trabajando normal, tu vida ya es totalmente normal. Mi vida es totalmente normal, como normal, camino normal, trabajo normal, a veces quiero trabajar hasta de más. ¿Tu sueño es también normal? Mi sueño es normal, no batallo para dormir, nada. Y lo que yo estoy viendo que ya tu riñón está perfectamente bien, de acuerdo a los análisis que te hicieron. Lo que él piensa y lo que yo pienso también es que ya deben reconectarle sus órganos como deben ser, o sea, lo de la diálisis que le hicieron ya deben reconectarle porque él está totalmente normal, trabaja, hace ejercicio, corre, camina y todo lo normal. Le dijeron que su riñón ya no servía, que por eso requería trasplante y ya vemos que está totalmente restablecido en sus funciones totales, como si él tuviera 16 años o 18 años. Entonces, ¿estás contento con esos imanes? Sí. Con tus imanes se te resolvieron tus problemas de dolores y todo lo demás, ¿verdad? Sí, le digo que de hecho yo anteriormente, antes de que me hicieran todo este problema que traigo, yo me la pensaba para subir unas escaleras. Ahorita, en mi trabajo, diario y todo el día estoy subiendo y bajando escaleras. No, de hecho en la casa, y no tengo como para subir a nuestra casa hay escaleras. Él en la mañana que se iba a trabajar, bajaba de ladito, o bajaba uno y se esperaba, porque no podía. Él para llegar hasta donde toma el camión, llegaba agitado, más pálido de lo que se veía. O sea que la fortuna es que conservó su trabajo y ya está ahorita normal. Y lo aprecian. De hecho, antes él en su trabajo hasta se dormía. Eran 2, 3 horas las que él se iba y se dormía. Se sentía muy débil, muy cansado, con mucho sueño, le dolía todo su cuerpo. ¿Y ya no ha pasado eso? No. Bueno, estamos haciendo esto. Hoy es día 17 de marzo de 2008. Bueno, pues gracias. Gracias. The case of Ruben was delicate.
His kidneys were completely restructured with magnetic and began restoring. He stopped taking the 13 medicines immediately. In the hospital, he was served by multiple specialists. The norm is that each specialist makes your prescriptions without taking into account the interactions that are negative. If a drug is dangerous, to imagine that there will be 13 simultaneous. People get sick and are hospitalized, more when surrounded by sick people. As soon as I applied the 2 magnets at home, people did not have the slightest discomfort or side effects. For people to use at home, they can design a sophisticated treatment to heal completely from several diseases, simultaneously called incurable, without leaving their everyday activities. All organs are repairable with magnetism easier than others. So, removing the shooting, it has no logic or common sense. Doctors make surgical interventions in the slightest chance with lies and deceptions, by saying that the patient needs it immediately, and the patient is not informed about the real damage caused to them. Because if an organ is removed, regardless of how the organ will be connected with the multiple nervous channels, joints, and other components. Clinical laboratories sometimes produce fraudulent results to mislead patients and conduct unnecessary surgery. In Jalisco, there is a lot more than 1 million people damaged by unnecessary surgeries, and way over 1 million more are buried due to the side effects of the surgery. A person that has been mutilated will have children with genetic problems, which will notoriously link to inactive human beings, obviously leading to an endless chain of non-productive citizens. If an organ becomes sick, the only choice is to remove it, because the medicine that it receives does not cure the ill. The truth is that all organs can be restructured with the subtle but powerful magnetic force. It has been noticed that people with organ implants, with prostheses, catheters, etc., suffer infection of gold streptococcus or other viruses, meaning that the body should remain to its original state. The nature does not allow to remove organs or put strange things. It causes a temporary improvement, but perhaps in the long future prove futile and counterproductive. If our body has an artifact, the body tries to reject it because it is inconsistent with the natural cause. It tries to reject it at any cost and is able to work for a while, but never effectively replaces what doctors planned. Again, it's a matter of money. They have to administrate a medication to prevent rejection that is an immune suppressant. If an organ is removed, it will be necessary to remove another in a short or medium time. This implies that the mutilated person consumes more drugs, and this will be a big business for pharmacological enterprises during all the time that this patient is alive. Doctors receive big commissions for medicines prescribed for life, also by referring patients to specialists, like the patients admitted to hospitals. The surgeries carried out by physicians generate commissions for doctors, surgeons, and hospitals. The consumption of expensive drugs, laboratories spread juicy commissions to those who prescribe them.